Tres Almas, el el podcast. podcast. Tres Almas sin guión es un espacio creado por tres amigas que dejaron atrás el libreto para hablar desde donde realmente importa, el alma. Entre risas, confesiones, silencios incómodos y verdades necesarias, exploramos lo que a veces cuesta decir, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sanamos y lo que aún estamos aprendiendo. Emocional de una enfermedad. Y me encanta esta herramienta y como te decía al principio, a mí, en base a la información que yo he recabado de experiencia propia, eh, me sorprende muchísimo cómo se dio, porque todo esto aparece a raíz de la investigación. Que pueda llevar como una guía de que en qué pudiera explorar dependiendo el órgano o la zona del cuerpo que está pidiendo nuestra atención. Un poquito con el transgeneracional. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las enfermedades que van pasando de generación en generación? Las opiniones expresadas en este podcast son personales y no representan asesoría profesional. Los temas compartidos surgen de nuestras experiencias y no deben considerarse como recomendaciones terapéuticas o diagnósticos. Escucha desde tu criterio y toma lo que resuene contigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Tres Almas. Me acompañan hoy Ney y Nancy. ¿Cómo están, Muy queridas bien, muy almas? bien. Qué gusto estar aquí, como siempre, este espacio, me encanta. Muy Después de, emocionada. después de un ratito de plática. Sí, sí, hola a todos, aquí Neiva. La verdad es que estábamos muy entretenidas, pero ya estamos aquí y la verdad muy felices de grabar este episodio hoy. Como profesionales, calentamos antes de entrar a la cancha. Tal cual, Tal un cual. calentamiento un Sí. poco largo, pero Ajá. bueno, ya estamos. Y bueno, pues muy contentas de estar aquí post Navidad, hablando un poquito del episodio pasado que nos tocó vivirlo en carne propia, toda esta convivencia con la familia y lo que representa y cómo se mueve en nuestra información. Y bueno, pues hoy nos gustaría platicar acerca de lo que estamos viviendo a partir de la salud. Y aquí tenemos a una gran experta. Ney es biodescodificadora y muy enfocada en el tema también de la salud. Y bueno, pues me gustaría, Ney, que les platicaras un poquito a la gente qué haces con este tema de la biodescodificación y sobre todo cómo lo integras con la hipnosis. Bueno, pues Eri, la verdad es que un honor que me digas que soy una experta. La verdad, eh, traigo muchísima información que me gusta compartir por lo mucho que me ha ayudado a mí y hablo desde ahí, ¿no? Desde esta experiencia. La biodescodificación a mí me cambió la manera de ver a mi cuerpo, la manera de ver a las enfermedades, la manera de reconocer mi potencial en cuanto a sanación y bueno, podría decir que me cambió la vida. Y luego de conocer hipnosis y sanación son una combinación que me asombra cada vez que logro combinarlas. Esa fue un gran desafío para mí, combinar la biodescodificación con la hipnosis que les iré contando mientras se desarrolla el capítulo. Pero en sí, pues se dio, porque todo esto aparece a raíz de la investigación o estudios de un doctor alemán, Rick Hammer, que en realidad la manera en que yo lo veo, esto es personal, y yo no creo que él descubrió nada, creo que hizo un trabajo increíble de investigación acerca de nuestra propia tecnología, de la capacidad que nosotros tenemos para sanar. Toda la información estaba ahí, pero él se dio todo este tiempo, todo este trabajo y toda esa dedicación que le puso a ir como desmenuzando y poniéndolo en casos prácticos, empezando por él, cómo él se da cuenta de que las emociones son las que de alguna manera el origen de las enfermedades. De hecho, esa es su tesis, ¿no? La emoción detrás de la enfermedad. Y es que él como experiencia vivió la muerte de su hijo de manera traumática. Al hijo le dispararon y murió. Entonces fue un shock emocional. Y a través de este shock emocional, él se da cuenta que desarrolló cáncer en los testículos y su mujer en los ovarios y en el pecho. Esto como doctor, como médico, le causó mucha curiosidad ver
como la conexión que había entre el shock emocional que él había vivido y el órgano que se afectó en él, en este caso con el cáncer, y es que muere su hijo y entonces los órganos que son, que tienen como misión o como trabajo hacer hijos, comienzan a adaptarse, ¿no? La esposa en el pecho y en los ovarios y él en los testículos. ¿Cómo es que justamente se muere un hijo y yo desarrollo una enfermedad en estos órganos? Fue lo que a él le llamó la atención y comenzó a hacer una investigación en qué relación había entre lo que él había vivido y lo que había desarrollado. Y entonces descubrió que sí, que las emociones, cuando no están gestionadas correctamente, generan que tu cuerpo se adapte para ayudar a ese estrés, digamos, ¿no? Son cuatro características que se necesitan para que tu cuerpo se adapte, que es vivir un shock emocional, en este caso lo tuvo cuando pasó lo del hijo, vivido en soledad, que no quiere decir que él estaba solo, porque estaba casado, quiere decir que no tenía con quien compartir esto, que se sentía solo en ese dolor. De carácter traumático, o sea que fue un trauma totalmente, y sin solución aparente. Cuando estas cuatro características se juntan, el cuerpo, como nos comentaba Nancy en el capítulo anterior, nuestro cerebro segrega bioquímicos, en este caso, por ejemplo, el cortisol, que es una de las hormonas del estrés, comienza a trabajar en nosotros como te sientes atacado. Imagínate tener esta impresión de lo que a él le sucedió, tu cuerpo comienza a defenderse por cómo se siente y adaptarse. Como nuestro cuerpo es sabio y perfecto en esta situación de protegerse, en vez de desconectarse todo, solo eh, como que distribuye este estrés en el órgano que está relacionado con tu estrés. No sé si me explico. En este caso fue, Oye, Ney, ajá, yo ahí tengo una duda para la gente que es un poquito más escéptica. O sea, no es como que toda persona que fallezca su hijo va a desarrollar un cáncer, ¿no? En sus órganos reproductivos. O sea, no va por ahí, porque luego la gente cree que eso es biodescodificación, de, de- que dependiendo del shock es la enfermedad como si ya fuera una sentencia, sino más bien la interpretación que le estás dando a la muerte de esa persona. Por ese lado, ¿cuál es esta interpretación real de la biodescodificación? Porque sé que es una metodología que todavía ha sido como muy cuestionada, pero lo mismo, gente que nos escucha, lo mismo pasó con la psicología y en su momento con la psiquiatría y muchas partes de la ciencia que ahorita ya entran en el método científico, pero que cuando se empezaron a plantear, las desacreditaban porque implicaba el que siento, mis emociones, el tema del alma incluso, era como, no, no, esto no puede entrar en el método científico, eso lo vamos a ujú. dejar aparte. Sí, sí, sí hay una emoción ahí detrás de cada cosa que vivimos, depende de la historia personal, depende cómo viva cada cosa. No es un diccionario, la biodescodificación no es general, no puedo decirte, mira, te vas a enfermar de esto porque viviste esto, es todo lo contrario, es qué viviste, cómo lo viviste y entonces encontrarle sentido a por qué tu cuerpo se adaptó de esa manera. Y Y en, puedes, ajá. perdón, puede ser como también una guía, como una guía que te permita, no sé, a partir como lo que decías ahorita de la tiroides, que me da a mí como referencia de qué puedo explorar y más bien el significado o el sentido se lo das a partir de lo que te hace sentir la experiencia que estás viviendo. Sí, totalmente. Como decía Nancy, se ha confundido mucho en el que, ya, si vivo esto, entonces me voy a enfermar de acá. Y no, es todo lo contrario. O sea, nuestro cuerpo, nuestra biología es tan sabia que nos da las pistas para que nosotros podamos trabajar qué es lo que nos está sucediendo. Por lo tanto, no vamos a estar adivinando el futuro, sino más bien trabajando en lo que nos está pasando ahora. ¿Qué me está sucediendo ahora? Tengo... eh, Ansiedad. ansiedad, tengo ansiedad, ¿verdad? ¿Qué pasó
momentos o semanas antes de que esa ansiedad sucediera? Esa pregunta es simple, pero poderosa. Si tú me dices que estás atravesando por un síntoma físico, por una adaptación, la primera pregunta que te deberías hacer es, ok, ¿cuándo sucedió? Ok, mira, empezó justo el día lunes, pasó algo y yo no me pude mover, estaba ansiosa. Ok, emocionalmente, ¿dónde estabas? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estabas viviendo? Y vas a encontrar algo ahí que va a ser tu hilito del que vas a comenzar a tirar, porque ese episodio solo es el reflejo de algo que ya se había programado mucho antes. Y ahí entra un montón de herramientas más. Entra el niño interior, entra el transgeneracional, entra el proyecto sentido. O sea, hay un montón de herramientas en las que podemos tomarnos para encontrar qué es lo que hoy en día nos está haciendo reaccionar o está adaptando nuestro cuerpo de esa manera. Oye, hiciste que me acordara, ya te No, interrumpí. va, no, no, va. Adelante. Hiciste que me acordara de las primeras veces que empecé a escuchar estos términos, se lo escuché al doctor Nirdosh Kora, y a mí me Ujú, voló la cabeza como él plantea que la enfermedad puede ser tu cuerpo sanando, eso que no has atendido desde la emocionalidad o el alma. Y ujú. aquí yo dije, Este hombre sabe cosas". Un saludo si nos está Sí. escuchando, espero que pronto escuche nuestro podcast y nos acompañe Es algún fascinante día. porque justamente esa parte cuando yo estaba estudiando es la que, digamos que me conflictuaba, como que no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y es que sí, cuando nosotros elevamos nuestro nivel de cortisol, nuestro cuerpo empieza a defenderse. Por lo tanto, si tengo, vamos a poner algo sencillo, un dolor de barriga. ¿Verdad? Entonces, cuando estoy, digamos que en una cena en la que sucedió algo que no pude procesar, lo que está haciendo mi organismo es mandando todos los mensajes al estómago en ese momento de, ok, no estamos pudiendo procesar eso. Pero ¿qué sucede? En ese momento nos está ayudando y estamos sosteniendo eso que no se puede procesar emocionalmente. Vamos a la casa, nos relajamos. Llegas y dices, bueno, por fin salí de ahí. Tu cuerpo se relaja de esa tensión que vivió en la cena y entonces diarrea o vómito o te sientes súper mal del estómago. ¿Por qué? Porque ya está listo para soltar, ya está reparando lo que sucedió. Ok, ¿cómo reparamos que no pude procesar eso? Expúlsalo todo, sácalo de ti, ¿verdad? Pero funciona cuando ya liberaste la tensión. Lo que hace tu cuerpo es que en ese momento, digamos algo más sencillo, te quemaste, te quemaste en la cocina el dedito y de repente, en ese momento cuando te quemaste, lo que hace tu cuerpo es generar una ampolla que la llena de agua. ¿Qué apaga el fuego? El agua. El agua. Así de sabio es nuestro cuerpo. Hace una bombita que la llena de agua en ese momento y luego, mira, se seca, se crea, es más, se pone un poquito dura como un caparazón para que la nueva piel se vaya generando. ¿No te parece fascinante cómo funciona? O sea, estamos diseñados Es para una eso. tecnología perfecta. Es una tecnología perfecta. Oye, y hablando justo de un poquito con el transgeneracional, ¿qué sucede, por ejemplo, con las enfermedades que van pasando de generación en generación? Tú lo decías muy bien también. El capítulo pasado, como dice mi amiga Nancy, recomiendo no saltárselos porque tiene mucha información hermosa, importante. ¿Y qué sucede, Eric? Así como decías tú en ese capítulo, nosotros de nuestros papás podemos traer nuestros ojos, el cabello, el color de piel. Hay muchísima información también que se transmite a través de no solo los genes, sino de las vivencias que tenemos. Hay una metáfora muy bonita que me gusta usar para que podamos entender esto y es que está la mamá cocinando, ¿no? Con su hijita y va a hacer pescado, le corta la cabeza, le corta la cola y la mete al horno y la niñita se queda como, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le cortas la cabeza y la cola? Y la mamá dice, no sé, así me lo enseñó tu abuela. Entonces, la niña va con la abuela para no hacerlo más largo y le dice, oye, abuela, mira, mi mamá estaba cocinando esto, le cortó la cabeza, la cola y dice que tú le enseñaste eso.
Dice, sí, pero es porque en mis tiempos los hornos eran pequeñitos y el pescado no entraba completo, entonces yo tenía que cortarle la cabeza y la cola para cocinar el pescado. Hoy en día la mamá no necesitaba eso, sin embargo lo había aprendido. Y no lo Ni As- siquiera se cuestionó. lo cuestionaba. no lo cuestionaba correctamente. Entonces, así como heredamos color de ojos, color de piel, el cabello, facciones físicas, también heredamos esta información. Entonces, en el caso de las enfermedades, digamos que una diabetes, o la diabetes es heredable, ¿no? ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes es una enfermedad que generalmente, no siempre sucede así, generalmente funciona para traer dulzura a la sangre. ¿Qué es la sangre? La familia. ¿Qué está pasando en mi sistema familiar que necesita dulzura, que necesita amor? Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro no entiende si algo es real, es imaginario, es simbólico. Él lo que entiende es practicidad. ¿Necesitas dulzura en tu vida? No te preocupes, yo te la doy toda la que quieras. Y eso definitivamente va alterando los otros sistemas, pero es la solución que encuentra nuestro cuerpo para mantenernos vivos o al menos sobrellevar eso que estamos sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema familiar hay falta de dulzura. Esta información se transmite. Ok, en mi abuela había falta de dulzura en su familia. ¿Qué aprendió ella? Y ni siquiera se lo cuestionó a que las relaciones que yo tengo con mi familia tienen que ser frías, que yo no puedo mostrar amor, que no puedo mostrarme vulnerable, que no puedo tener una conversación empática con mi gente. ¿Qué le enseñas a la niña? Lo mismo. Y así se va transmitiendo esta información. Pero ¿cómo resuelve el sistema de la abuelita la falta de dulzura con una diabetes? Ok, ¿cómo la voy a resolver yo? Ujú. Si no lo cuestionas. Si ni siquiera lo cuestionas. Entonces, es fascinante cómo esta información se transmite y no es por una enfermedad, no es porque tu cuerpo está mal, no es porque te tocó el número, no, es información que una vez que te la cuestionas, pues se libera. Mira, de mi caso, de mi familia, mi abuelita es diabética, por parte de papá, diabética. Eh, y se supone, los doctores, me acuerdo, hace mucho tiempo decían que la diabetes se transmite, qué loco, a los géneros diferentes. Entonces, si mi abuela tenía diabetes, al que le iba a pasar a los varones de la familia. Mm. Mi papá son 11, son como 7 hombres. Entonces, imagínate, le tocó a mi papá. Mira, le tocó a mi papá. Y resulta que luego, mira, como le tocó a tu papá, entonces le toca a las hijas, de las Como cuales estaba sentencia, ¿no? enlistada yo. Ajá. Y es como, ni mi hermana ni yo tenemos diabetes. Y la diabetes de mi papá es emocional. Término que usa la medicina para no explicarte por qué carajos tienes diabetes un tiempo y por qué después ya no. Eh, Idiopática. ajá. Idiopática es el término que utiliza la medicina. Ajá. Sí, sí, sí. A mi papá literalmente le dijeron, tienes diabetes emocional. O sea, no te emociones, güey. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo no me voy a emocionar? Es que estuviera muerto. O sea, es loco porque tampoco es que son todas las emociones. De repente no le digas esto porque se va a emocionar y le va a dar diabetes y resulta que no pasó nada. Y con algo que ni te imaginas, se le subió el azúcar. O sea, no hay una explicación Oye, científica, pero tiene todo el sentido del mundo. oye, y me encanta porque las abuelitas lo sabían. Las Ujú. abuelas lo sabían y no sabían cómo explicarlo, pero ellas te decían, no, no, es que por un susto se volvió diabético, ¿no? Y la medicina convencional se reía porque, insisto, o sea, la medicina se ha dicho como, no, o sea, tus emociones aparte, si ve al psicólogo, no lo metas en tus patologías, ¿no? Porque esto tiene que ver con hábitos, pero acabas de dar en el clavo de cómo los hábitos sí se heredan. O sea, probablemente a mí mi mamá no me dijo, no puedes ser amorosa con la familia, pero yo todos los días vi la manera en la que mi mamá se vinculaba con su familia, por poner un ejemplo, no es que esté quemando a mi familia. Entonces, pues adquiero la falta de dulzura hacia la Es sangre. lo que aprendí. Nunca lo vi, porque nunca lo vi, es Mm, lo que aprendí. Entonces ahí es donde el hábito se hereda. Ujú. Y eso sí queda en sí. nuestro ADN.
Y totalmente de acuerdo, lo sabían los abuelitos y en este caso, por ejemplo, el doctor Hammer lo pudo descubrir. Más de 30.000 casos de estudios de él encontrando estas coincidencias entre la emoción y el órgano afectado. El estudio que él hizo es impresionante, viene desde las capas embrionarias de los tejidos que se van formando cuando nosotros somos embriones y cómo cada capa está conectada con cada órgano. A mí me volaba la cabeza cada vez que yo estudiaba esto, porque cómo él relaciona los órganos afectados con las capas embrionarias, él hacía un TAC, él hacía una radiografía con líquido de contraste, cómo él se da cuenta que los órganos afectados tienen que ver con la emoción relacionada en la parte del cerebro de cada capa embrionaria se prendía un foquito, es más, se llama el foco de Hammer cada vez que lo encuentran en esta radiografía y estaba directamente relacionado a los órganos que habían estado afectados. O sea, él Wow. hizo un estudio, casi que dibujó cómo es que funcionan las emociones directamente con el cuerpo y con nuestros pensamientos, porque así como dijo que hay esas cuatro características, eso es fundamental para que tu cuerpo se adapte. En la biodescodificación no hablamos de enfermedad, hablamos de adaptación, porque es lo que sucede. Cuando yo estoy atravesando por estas cuatro características, mi cuerpo necesita adaptarse para poder sobrellevar lo que está sucediendo. ¿Cómo hago que esa adaptación ya no sea necesaria? Pues descolocando uno de los cuatro factores. Puede ser la solución, puede ser que le veas, de repente pasó esto y ahora no le vi la solución, ya más tranquilo, gestionando tus emociones y dices, ah, mira, tampoco es tan grave o aceptas o tomas una decisión y de repente, mira, ya pasó, pasa lo que decía Nancy, tu cuerpo empieza a backup. Ya no necesitan estas células aquí, entonces vámonos para atrás y de todas maneras, eso genera, por ejemplo, los síntomas. Cuando nosotros estamos recuperándonos, así como el cuerpo le toma adaptarse, así como manda esas células, también le toma tiempo y esfuerzo y energía retirarlas. Como te decía, manda la energía o las células que necesitas para la ampollita, pero luego también la ampolla se tiene que secar y luego se tiene que armar la cascarita y luego se tiene que caer. Todo eso es energía. Y todo Claro. eso molesta también. Entonces, así como en la ampollita funciona también en los síntomas. Cuando yo estoy reparando, mi cuerpo está usando energía para retirar esas células, para volver al equilibrio, para volver a mandar esa energía que necesitaba, por ejemplo, qué sé yo, en mi piel, ahora la necesito, la quité del hígado, digamos, por decir una cosa. Quité energía, desequilibré mi cuerpo un poquito para ayudar a la parte que necesita ser ayudada y luego tengo que volver todo el equilibrio, me gusta compararlo con cuando están arreglando las calles, ¿no? Disculpas porque estamos No estoy. trabajando. Justo, ahorita hiciste que me acordara, hace un par de meses me hicieron una cirugía menor y me hicieron una incisión pequeña, pero justo los días posteriores a la cirugía, no sé, 15 20 días posteriores a la cirugía, estaba de un cansado, o sea, no tenía que guardar reposo absoluto, sí tuve que bajarle el ritmo a mi actividad diaria, pero era un cansancio tal que no me había hecho consciente hasta que, claro, mi cuerpo se está reparando y está tomando toda la energía. Y por supuesto llegaba a la noche tronadísima, ya cero energía, mis emociones completamente alteradas, porque evidentemente cuando el cuerpo se siente atacado, cuando el cuerpo siente que le estás causando algún daño independientemente del que sea, por supuesto necesita entrar en acción y saber usar toda su tecnología y entonces levanta toda la armería, ¿no? Como para decir, ¿qué está pasando? Y usa toda esta energía para poder repararse. Ujú, correcto. Y Y cómo vivir desde esa conciencia ahora te ayuda a tener mucho más, eh, no sé si compasión, compasión es la palabra, pero mucha más compasión por tu cuerpo, mucho más agradecimiento por cómo está funcionando. Lo conciencia. está haciendo perfecto.
Entonces, Perfecto. la medicina, no es que estamos en contra de los médicos ni la medicina, porque ayuda un montón en estos casos, por ejemplo. Si tú con conciencia vas al doctor, te haces la cirugía que es necesaria, le estás quitando un montón de estrés y de peso al cuerpo que le hubiera tocado hacer solo, por ejemplo. Hoy en día Total. tenemos la bendición de contar con hospitales, con médicos, con medicina que funciona junto con la conciencia como un bálsamo para tu cuerpo, para que no segregues toda la energía que a lo mejor lo harías sola. Entonces, Y, eh, y yo ahí, perdona ahí que te interrumpa, Ney, pero a mí me pasa mucho y tengo mucha gente alrededor mío que se cuestiona mucho sobre todas estas cosas de si realmente las emociones podrían estar relacionadas con alguna cuestión física, ¿no? Por ujú, esta parte por esta identificación que tenemos con el cuerpo físico, ¿no? ujú, Que única y exclusivamente lo vemos como, bueno, ya no, pero mucha gente lo sigue viendo como la simple existencia del cuerpo físico, ¿no? Y hoy yo lo entiendo desde este lugar de, es perfecto que tengamos la medicina y es perfecto que tengamos a los médicos y es perfecto que tengamos esta ayuda, como dices, pero ¿y qué tal que exploro esto que no lo hemos explorado en mucho tiempo? Las emociones. ¿Qué ujú, tal que me sí. meto a escarbar un poco a ver cómo me siento? ¿Qué hay detrás de un pensamiento? ¿Qué hay detrás de mi vida, de mis días, de cómo ha sido hacia atrás, cómo fue hacia atrás con la gente que vino antes que yo? Porque por ahí no lo hemos explorado. Sí, y algo que para ir más profundo todavía es que no solo que a veces estamos solo conscientes del cuerpo físico porque es lo que podemos tocar, ¿no? Es la materia que tenemos para verificar qué está sucediendo, pero también tenemos nuestros pensamientos, también tenemos nuestras emociones y algo que no concientizamos es que las traemos todas juntas todo el tiempo. Yo no puedo ir al doctor a decirle, mire, señor doctor, me pasa esto, tengo tantos grados de fiebre y dejar mis emociones fuera del consultorio y Ujú. dejar mis pensamientos fuera del consultorio porque él solo va a trabajar el cuerpo, pero hay algo más dentro de mí. Yo tengo mis pensamientos y tengo mis emociones. Algo que ha sucedido es que las hemos separado. ¿Sabes qué? Si vamos a trabajar las emociones, voy y trabajo las emociones y me olvidé del cuerpo físico y me olvidé de los pensamientos que están ahí atrás. Voy y quiero trabajar mis pensamientos y me olvido del cuerpo físico y me olvido de las emociones. Voy al doctor y solo voy por lo que me duele físicamente, pero no voy por lo que me duele emocionalmente o cuáles son los pensamientos que están afectándome en ese momento. Entonces creo que la conciencia de unidad, la conciencia de eh, reconocernos como todos estos cuerpos aquí es lo que nos da el equilibrio para que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo pues estén igual, balanceados, para que también eh, pues, se equilibren, ¿no? Tú puedes ir al doctor, como te decía, y decir, "Me tengo 30 grados de fiebre", pero ¿cómo le dices que tienes 30 grados de tristeza? ¿Cómo le dices que te duele la ansiedad? ¿Cómo le dices que se te rompió, qué sé yo, la vergüenza? No hay algo que nos trabaje individualmente. Por lo tanto, el mensaje aquí es reconocernos como el conjunto que somos. Si vamos al doctor porque me dolió algo, también rascarle a las emociones y decir, a ver, espérame, déjame ver, ¿qué me estaba sucediendo a mí cuando esto empezó? Ah, ok, mira, me sentí así. ¿Qué pensamientos tuve yo cuando me sentí? Ah, claro, es que esto me pasó cuando tenía 12 años. Ah, mira, que ese conjunto hace que yo vaya al doctor y le alivie al cuerpo físico todo lo que las emociones y los pensamientos habían estado cargando. Y en conjunto es maravilloso. Porque, o sea, y dices, a lo mejor estamos muy conscientes del cuerpo físico, pero yo creo que incluso estamos totalmente desconectados del Ujú, cuerpo físico, que es lo que yo veo en ujú, mi trabajo, que es esa desconexión de, sí, no sé cómo decirlo, pero de ser presencia dentro de nuestro cuerpo. Y yo lo viví muchísimos años, por ejemplo.
en mi primer embarazo yo me di cuenta que estaba embarazada hasta los 5 meses. Estaba totalmente desconectada de cualquier sensación dentro de mi cuerpo, pero desconectada. Y después, y rascándole en la historia familiar, mi abuelo paterno fallece de un cáncer tremendo. O sea, mi abuelo cuando lo abren creían que era un tema de la vesícula y lo abrieron y le dijeron, está totalmente invadido de cáncer, como nunca lo notó. O sea, y mi abuelo andaba chambeando por todos lados y yo dije, de ahí viene la desconexión con el cuerpo, ¿no? Al grado de yo tener 5 meses de embarazo y no enterarme. Después lo empiezas a trabajar y empiezas a habitar en tu cuerpo y es más sencillo atender las necesidades, porque pobrecito cuerpo, la neta, nos hace un parote todos los días. Yo a veces sí veo a mi cuerpo y no saben lo que le agradezco y lo veo con tanta compasión porque digo, ¿cómo te la rifas para tratar incluso de sostener espacios que no te deberían de corresponder, pero ahí estás? Por eso empecé esto diciendo que la biodescodificación cambió mi percepción de la enfermedad y de mi cuerpo por completo. O sea, ahora cada vez que yo me adapto con algo, para mí cambiar la palabra de enfermedad a adaptación le da la vuelta completamente. Porque, ok, estoy adaptada eh, de, de la garganta. Ay, güey, ¿qué será que no estoy pudiendo comunicar? ¿Qué será que, ok, déjame ver cuándo empezó? Oh, mira, sentí que pasó una situación que no quería tragarme eso que pasó. Con razón que me duele la garganta. Con razón que estoy así. Entonces, am, ese cambio de percepción, ¿sabes qué? ¿Cómo amo mi cuerpo? Está actuando ahora a mi favor, me está ayudando. Ir, acostarme a reposar y decirle, "Güey, me toca apoyarte ahora. Tengo 1 o 2 horas que me puedo acostar aquí". Literalmente, chicas, yo he tenido conversaciones con mi cuerpo, me verían y me dirían, esta está loca. O sea, esta no está bien de la cabeza. De situaciones en las que, por ejemplo, estoy en una reunión o algo y de repente me empiezo a sentir mal, de decirle, ay, güey, por favor, hoy no podemos estar así. Hazme el paro, como dicen así, hazme el paro. Hoy necesito que me apoyes aquí, pero te prometo que saliendo de esta reunión no me levanto hasta mañana a las 4 de la tarde. Todo el tiempo va a ser tuyo para que empecemos a reparar, con la firme intención de hacerlo. No me voy a acostar a ver televisión, de acostarme y decir, ok, me hiciste el paro aquí porque estaba pasando por eso, me voy a recostar y vamos a reparar 100%. Cuando es algo mucho más fuerte, por ejemplo, un cáncer, no es de, ok, me pasó esto y me va a dar cáncer, son cargas que hemos venido acumulando, paros que nos ha hecho el cuerpo por mucho tiempo y que ha dicho, oh, mira, ya te ayudé, ¿te acuerdas que te ayudé aquí con una diarrea en el estómago, ¿no? Te ayudé con esto cuando tenías 12 años. Cuando tenías 16 viviste la misma emoción, pero fue más fuerte y entonces hubo una úlcera. Ah, ok. Y luego, en vez de nosotros estar viendo qué es lo que sucedió, seguimos aumentando la carga en esos espacios. Y llega un momento en que es más factible para tu psiquis y para tu cuerpo mantener un cáncer solo por mantenerte vivo. O sea, sabes que necesitamos esta masa aquí, necesitamos poner esta masa aquí porque es lo que está sosteniendo todo lo que has venido cargando. Así como, y algo que desbloquea mucho es que así como él puede poner esa masa ahí para protegerte, también la puede quitar. Es posible quitarla, pero necesita venir de un trabajo emocional, necesita venir con mucha conciencia, necesita venir con estos espacios que se tienen que abrir, que parecen dolorosos, pero que al final liberan. Es todo lo que te pide tu cuerpo, que no cargues, que liberes, que sueltes. Mm. Tenemos que hacer un taller para eso, para reconectar con el cuerpo, ¿no crees? Ujú. Sí, 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 sí. me encanta, yo me apunto. Oye, Ney, para cerrar el capítulo, estaría bien padre que nos dieras
o sea, sé que no es así como que el diccionario, pero que la gente se pueda llevar como una guía de que en qué pudiera explorar dependiendo el órgano o la zona del cuerpo que está pidiendo nuestra atención o que está tratando de solucionar el conflicto que no hemos observado. ¿Sí lo dije bien? Sí, 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 y de hecho Y me hay... gustaría ahí Ajá. ahorita justo algo que platicábamos antes de empezar el episodio, que hablando de todo este tema de las gripas que hay en esta época y que nos platicabas, a lo mejor voy a empezar por ahí. Dale. Sí, Sí, colectivamente, ¿cómo hay Exacto. esto? Ujú. así como transmitimos información desde nuestro árbol o nuestro transgeneracional, también hay información colectiva. También lo que se transmite es la información. Así como funciona con nuestros genes, también funciona eh, con la información colectiva que hay. En este caso, por ejemplo, las navidades o los inviernos traen muchísimos resfriados. En este caso, el órgano afectado, por ejemplo, es la nariz. La nariz es la que apunta al futuro, es lo que tenemos viendo hacia el frente. El invierno justo terminando el año, qué es lo que va a venir. Y en el caso de la gripa, por ejemplo, el estornudo es una de las fuerzas más grandes que tenemos para expulsar cosas. O sea, es impresionante la fuerza con que tu cuerpo saca, ¿no? Eh, de hecho, dice que no puedes estornudar con los ojos abiertos porque se te salen los ojos por la fuerza que lleva. Entonces, ¿qué estás queriendo? ¿Qué información hay colectivamente que tengo como un miedo al futuro, ¿no? Como, chao, chin, ¿qué va a pasar? Y que no lo quiero porque lo necesito sacar todo el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, los virus o la gripe es solo información. Los virus vienen a mostrarnos qué información hay. En el caso del conocido bicho de hace algunos años, por ejemplo, la información que había era que neumonía, por ejemplo, la neumonía, los pulmones, no solo que tengo miedo al futuro por lo que representa la gripe, sino que en los pulmones está nuestra vida. El miedo a morirme está en los pulmones. ¿Cómo vivían las personas que les dio neumonía y las manchas en los pulmones? Esta información colectiva que había, nos vamos a morir todos. Es el fin del mundo Ujú. a los pulmones. eh, con el tema del gusto, del olfato. Eso a mí me voló la cabeza porque encima no a todo el mundo le daba igual. Yo, la verdad, eh, no sentí nada más que perder el gusto y el olfato. Pero ¿qué pasa? Que el olfato es como los perritos, para saber qué va a pasar, ¿no? Me huelo algo raro, ¿no? Como que es nuestro Instinto. sentido de instinto de, ¿qué va a suceder? Nuestra percepción viene a través del olfato, del gusto. Entonces, perdimos el olfato y el gusto porque no sabíamos qué chin iba a pasar. No sabíamos qué estaba sucediendo. Por lo tanto, ¿qué se afectó? Nuestra percepción del futuro. ¿Qué está pasando? Nadie Ok. sabía qué estaba pasando. ¿El Y gusto con qué se relaciona? O sea, el perder el gusto. también con la percepción, esto de percibir a qué me sabe esto. Ya. Ujú, No sé a qué me sabe, no sé a qué huele, no sé qué está pasando. ujú, ujú, Sí. Y de repente, no sé si lo vieron, cuando todo comenzó a pasar, pasó el tiempo, aún siguen habiendo casos, pero ya nadie pierde el olfato ni el gusto. A nadie jamás, por mucho que haya repetido el bicho, volvió a perder ni el olfato ni el gusto, ujú, porque ya ujú, sabemos qué fue, ya pasó. Ya no hay sentido para que mi psiquis bloquee eso. Ya no hay manera de que ya a nadie, nunca más nadie perdió el ujú, olfato ni el gusto. Y el miedo colectivo que hubo directamente en los pulmones, nos vamos a morir. ujú, Y sucedió de esa manera. O sea, te ujú, digo, y la información viajó tan rápido, algo que se contagia muy rápido es el miedo. Y eso fue lo que sucedió. Ahí hay un ejemplo claro de cómo la información colectiva
puede adaptar a toda la sociedad. Oye, y es que el miedo fue lo primero que estuvieron, o Ujú, sea, yo recuerdo que veía en vivos de gente en China, yo tenía una prima hermana viviendo en China y como ella narraba lo que estaban viviendo y yo decía, eso es imposible, eso no va a suceder en México, o sea, no hay manera. Y luego de pronto, o sea, corte A, yo vivía en San Pedro Garza, en Monterrey, y en un piso 20 y pasaban helicópteros diciendo, no salga, hay un virus mortal en el aire, no salga de su casa. Pues eso parecía película de zombies. ¿Cómo no sentir ese terror, esa incertidumbre con niños en casa, ¿no? O sea, en mi caso, mi esposo tenía que salir a trabajar porque ellos no pararon, él está en la industria del transporte y al contrario, tuvieron muchísimo más trabajo que nunca, pero ujú. nunca dimos positivo a COVID, ninguno de los cuatro. Y mi esposo salía todo el tiempo a trabajar, todo el tiempo tenía que Oye, ir a la y oficina. loco, porque las abuelitas, como hablabas hace poco, lo sabían. Por ejemplo, mi abuelita mayor, 85 años, y le decían, abuelita, no salga, no salga, no, yo muy conversona, ya ven por dónde salí. Ella de salir a la iglesia, de estar con la gente, ¿no? No, y todo el mundo preocupado por la abuelita porque ya está mayor. Y ella decía, ¿de qué me están hablando? Yo estuve cuando fue la tuberculosis y a mí nunca me pasó nada. Y ella vivió todo lo que sucedió desde esa percepción, como yo atendía a los enfermos de tuberculosis y a mí nunca me sucedió nada, no me va a suceder nada con una gripe. Y nunca le dio nada. Y a ver, no estamos diciendo que no sucedió, porque lamentablemente sí falleció muchísima gente de este virus, sino cómo la biodescodificación nos ayuda con esa interpretación del sentido que le damos a, a nuestra realidad en ese momento que termina sí enfermándonos. Ujú, sí, 100%, o sea, de que sucedió, sucedió, pero cómo lo viviste, mira, todos tenemos una experiencia con respecto a esto, ¿no? Ujú. ¿Qué? ¿Tú cómo viviste esto? No, yo no, Nancy, ¿tú tenías miedo? No, yo creo que estaba más enfocada en tratar de rescatar a mi negocio, entonces no tenía tiempo de enfermarme literal, no, nunca dimos positivo. No, Llegamos a estar en mesas donde todos daban positivo y mi esposo y yo y mis hijas nunca dimos positivo. Oye, Ney, y por ejemplo, para las personas que ahorita sufrieron de indigestión en la cena navideña, ¿qué les puedes hablar del estómago? Unas Precisamente cuantas. eso. Unas cuentas. Precisamente eso, o sea, ¿qué pasó en esa cena? ¿Cómo viviste esa cena? ¿Hubo algún espacio en ese lugar en que tú te sentiste atacado? ¿En que alguna información en que sentiste que fue un shock emocional? ¿Que te sentías completamente sola o la rara que se siente atacada por esto? ¿O sin solución aparente? No puedo cambiar a mi familia, ya son como son, yo soy como soy, no hay nada que se pueda hacer aquí, y de carácter traumático que te esté afectando. Entonces, si te sientes relacionada con estas características durante la cena, con algo que sucedió, algún comentario, algo que vistes, usualmente en las cenas lo que sucede son comentarios que te quedas como que, "Oh", y no sé cómo manejarlo en ese momento. Entonces, los invito a que conecten con su cuerpo, como bien decía Nancy, la palabra estuvo mal usada. No es que hay conciencia del cuerpo físico, es que ni siquiera estamos conectados muchas veces. Entonces, eso, los invito a que eh, puedan ir al médico o al doctor desde hacerse la pregunta de qué han estado viviendo emocionalmente. Y saber y confiar en la sabiduría de su cuerpo. Algo que estudiamos en biodescodificación es el sentido biológico del cuerpo. Entonces, el órgano que se va a adaptar te va a dar la pista más importante para reconocer qué es lo que estás viviendo. En el sentido del estómago, ok, ¿qué hace? Procesa. Ok, ¿qué no estoy procesando? El sentido biológico del cuerpo te va a dar la pista más grande de qué es lo que estás atravesando. Ay, me duele la garganta. Ok, ¿para qué me sirve la garganta? ¿Para hablar? Ok. ¿Qué estoy viviendo que a lo mejor no siento que me estoy expresando?
o lo que digo no está siendo escuchado, entonces como que necesito una garganta más fuerte o más grande para hablar. Eso es esa es la lógica de nuestro pensamiento. Necesito una garganta más grande, mándale más células y entonces se te hincha y en realidad estás inflamada, pero es porque necesitas alzar la voz, que no estoy diciendo, que no se está escuchando, que estoy tragando, que no quiero tragarme ese bocado. Ujú. El bocado para nuestra psiquis es si es emocional, si es algo que me está pasando y no tengo cómo tragarme esto que me está pasando, es lo mismo que si te estás tragando un pedazo de algo. Oye, Ah, qué loco. Hiciste que me acordara también de una época en la que yo seguido me quedaba sorda. mm, Y es que es la época en la que mis papás estaban en su demanda de divorcio. Y yo, o sea, ahorita como que haciéndolo consciente, sí era como, ya, yo ya estoy cansada de escuchar estos problemas y me quedaba sorda, o sea, se me tapaba sí, estos Nancy, no niveles, me escuchamos. quedaba sorda, o sea, y me acuerdo que Frank siempre me decía como, ¿qué no quieres escuchar? Y yo, ay, claro que no, o sea, en esa época yo no creía en nada de esto, ¿no? Sí. Y, y ahora va por los ojos, a ver, platícame, ¿qué tienen que ver los ojos, Ney? El sentido biológico del cuerpo, amiga, ¿qué no quieres ver? Por ejemplo, con los ojos está siempre, se te dificulta cerca o lejos. Qué es lo que te está causando como mayor rechazo? ¿Qué es lo que no? Bueno, yo de diagnóstico tengo astigmatismo en un ojo, o sea que Ujú, no enfoco ujú, bien con un ojo, pero últimamente me duele ver. mm, Ahorita lo platicábamos, ¿no? Me duele ver, o sea, al usar los lentes o quitármelos, me duele. ok. ¿Y has podido reconocer si te duele más de cerca o de lejos? No, ha sido como que general, como... ujú, ¿Ya? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué estás viendo que te causa dolor? Y no estoy hablando de los ojos. ¿Qué es lo que, ay, chin, si le presto atención a esto, me va a doler un chingo? ujú, Entonces mejor cerramos los ojos porque nos va a doler. ujú. ¿Qué no quieres ver? No tienes que compartirlo, pero ¿te hace sentido? Todo el del mundo. Ya. Y, y eso es importantísimo para que entonces podamos desde ahí empezar ok, ¿qué es lo que no quiero ver? Pero ¿por qué no lo quiero ver? Ah, es cierto, es que esto me duele aquí porque... Y ahí salen todas las heridas. Ah, ok, mira, es que me siento rechazada, es que me siento abandonada, es que me siento avergonzada. Entonces comienzan, y una vez que tú agarras esa emoción, ya la tienes la mitad del camino completamente hecho y luego pues eh, es darle trabajo honesto. Con la hipnosis eso se me ha hecho maravilloso desde que yo conocí la hipnosis. Cuando yo estaba haciendo bio, yo decía, pero aquí me falta algo. Ni sabía qué ni cómo se llamaba, pero yo sabía que ahí había algo que podía potenciar todo lo que trae la biodescodificación. Y apareció la hipnosis y para mí hizo todo el sentido del mundo, porque en una sesión de biodescodificación como tal, lo hacemos así, en consciente. Nos ponemos en una plática en la que podemos ir reconociendo, oh, mira, ¿cuándo empezó este dolor en los ojos, Nancy? Me reservo mi derecho a declarar. Porque si no, ya encuentra la Porque no, razón, porque la no raíz. quiero herir susceptibilidades. Ok, pero sí sabes cuándo empezó, ¿verdad? Sí, 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 Ok, sí. entonces, mira, eso es una sesión de una biodescodificación. Empezamos desde ahí. Ah, ya sé cuándo empezó. Ok, ¿qué estabas viviendo emocionalmente que no querías ver? ¿Qué te causa dolor ver de esa situación emocional? Ah, sí, ya sé que. Ok, de ahí, alguna otra situación de tu vida, digamos, mi amiga tiene 25 años. Amiga, a los 12 viviste alguna situación, separamos, viviste alguna situación parecida en tu vida. Ah, mira, no fue parecida, pero resulta que sí, me acuerdo justo en esa época más o menos, pasó algo. Ay, me sentí igual. Nada miente, o sea, vas desglosando tu vida y entonces recuerdas, vamos hacia atrás a recordar dónde se originó este programa,
en tu sistema que dijo, ok, como no queremos ver esto, no, hay que mandar un dolor porque no lo quiero ver desde niña o tal vez más atrás. ¿Qué, qué ha estado pasando en tu transgeneracional que entonces era peligroso ver? ¿Por qué es peligroso ver esta situación? Entonces, eso en una sesión de biodescodificación lo hice muy resumido, pero es eso, es ir encontrando dónde se repite la emoción hasta llegar al origen. Nosotros le llamamos la primera a esto, ¿no? Cuando vamos a la escuela y aprendemos a hacer la A, sabemos que es un circulito y una rayita. Luego de ahí siempre va a ser igual, digan lo que te digan. Entonces, en todas estas adaptaciones hay una primera A. Este dolor que has sentido ahora es un desencadenante de lo que, de esta primera A. ¿Qué desencadenó? No, sí, pasó esto y entonces vamos hacia atrás. En hipnosis es mucho más sencillo porque es una sesión en la que podemos abrirnos directamente a hablar con el dolor, a reconocer, ok, mira, pasó esto y sale, o sea, se abre como una flor hermosa todos estos episodios sin pasar por la resistencia. Así es como yo lo veo, esa es mi metodología. Una sesión de biodescodificación normal, yo tengo que estarme peleando con las resistencias. ¿Ves? Nancy dijo, no, aquí me reservo el derecho porque conscientemente no queremos abrir ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, en conciencia, a mí sí me resultaba un poquito difícil y algunas veces incómodo tratar de, por más que tú vayas a una sesión de biodescodificación, en conciencia la resistencia salta. Entonces, estamos hablando y de repente me comienzas a contar la historia de todo lo que sucedió y nos vamos de la emoción. Y es como traer todo el tiempo a la persona, no, mira, es aquí donde tenemos Vuelve. que ver. Dale, en hipnosis no funciona así. La resistencia está distraída con unos bloquecitos jugando ahí atrás y aquí tú y yo pues podemos enfocarnos en qué es lo que está sucediendo en ese aspecto de tu vida. Así que cree muchas pruebas y error porque ustedes como hipnoterapeutas sabrán que entramos ahí y no siempre vamos donde queremos, porque el alma es el que dirige el camino y se van abriendo las capitas según cómo podamos ir manejando la información. Pero sí he encontrado una ruta en todo esto. Vamos a dejar hablar al alma, le abrimos estos espacios, relajamos y sí hay algunas preguntas que yo uso directamente de biodescodificación que me han funcionado mágicamente en hipnosis y al final pues llegamos ahí y abrimos y hace todo el sentido del mundo la información que se abre en hipnosis libera. Yo te puedo decir que para liberar algo en una sesión de biodescodificación normal, te diría, ¿sabes qué? Para un dolor me puede tomar una sesión como me puede tomar cinco. En hipnosis encontramos la pista más grande en la primera. Luego necesitamos irlas trabajando poco a poco, pero encontramos como que la primera A así. Y eso a mí me ha resultado como terapeuta maravilloso y como paciente me parece muy como alivianado, como muy, y de ellos como que muy, lo toman muy bien, ¿ves? Como, mira, no tengo que estar, no es bonito estarte resistiendo tampoco porque sabes que lo tienes que sacar. Entonces como terapeuta y como paciente, la hipnosis es una herramienta que nos hace la vida mucho más fácil a todos. Es eso, es un camino precioso. Yo siempre comparo a la biodescodificación como un mapa de todo lo que está sucediendo conmigo y a la hipnosis como un tren bala. O sea, yo puedo ir en la biodescodificación con mayéutica o con otras herramientas en un carrito normal, pero con la hipnosis voy en tren bala. O sea, es maravillosa. Y sobre todo porque regresas a tu poder interior, ¿no? Sí. Porque ahí recuerdas que dentro de ti están todas las claves Ujú. y te Sí. ayuda a que todo eso que ya tienes afuera visto, pues ahora dale con todo para que desde adentro se sane, desde la raíz. Sí, y qué bonita que es la hipnosis. Ahí podrían hablar ustedes también como colegas.
de esta expresión en los pacientes cuando encuentran, ¿no? Como, ay, ya entendí, ya Ujú. sé. Y eso de, wow, y entonces, oh, mira, y me hizo sentido, claro, con razón. Y cómo desde el amor se trae esa autoridad y reconocerte como, ay, mira, en pacientes que una de las que más me llamó la atención es alguien que pudo sanar que le sudaban mucho las manos, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Ujú. Ajá, ¿cómo se llama, Nancy? Se me fue también. Es que iba a decir diaforesis, pero no, no es diaforesis, es Bueno, ok. hiperdrosis, hiperdrosis. Hiperdrosis. Ajá. Y lo había sufrido por mucho tiempo. Entonces pudimos, hice una exploración, porque sí hago una exploración con biodescodificación como para ya tener la ruta trazada y luego hipnosis, vámonos por ahí. Entonces hice una exploración del síntoma, nos fuimos a hipnosis y este paciente reconoció que eso era un mensaje de su cuerpo, una adaptación de su cuerpo para soltarse de algo que no quería. Entonces, le sudaban las manos porque necesitaba soltarse. Ay, ¿cómo te ayudo? No quiero estar ahí, no quiero estar con esta persona. ¿Cómo me salgo de aquí? Y sí, vamos a, vamos a abrir su oración en las manos y eso va a hacer que se resbale y te sueltes. ¿No les parece increíble Sí. esto que salió? Maravilloso. Entonces, Oye, es que, ¿Qué les parece que el próximo capítulo, si les late, hablar de la hipnosis para contar casos y hablar un poquito más desde la visión de cada una, explorar ahora ese espacio? me va, encanta, sí, 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 yo sí. puesta. Yo Bueno, pues, también, de oye, pancita. Ujú. y bueno, pues nos da para muchísimo más este tema porque es una identificación muy importante la que tenemos con el cuerpo físico y en algún momento todos hemos vivido algún tema de salud y bueno, pues parte de lo que hacemos y por lo que también nos reunimos tres almas es porque justo queremos trabajar desde este entendimiento de que no solamente somos el cuerpo físico, sino también el emocional, pero también el mental, pero también tenemos que trabajar la salud, pero también el dinero, pero también el amor. Y entonces queremos acompañarlos desde este lugar de nuestra visión de que no solo somos una cosa aislada, sino parte de un todo. Y bueno, pues estamos justamente en este proyecto acompañando a las personas a que vayan explorándose desde ese lugar. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan desde el podcast y también en nuestra cuenta de Instagram, que prometemos ya activarla para que puedan estar más en contacto con nosotros y bueno, pues participando también de las próximas actividades que vamos a tener, ¿no? Me encanta, estoy muy contenta por todo lo que se viene, estoy puesta para la próxima sesión y como mensaje final para cerrar el capítulo, eh, todos los que les ha hecho sentido algo que salió, recuerden que si hay algún síntoma o algún malestar, estamos reparando, así que vamos a escuchar con compasión, vamos a hacernos la pregunta, ok, ¿qué he estado reparando? ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita el espacio ahora para reparar? Si sienten algo, ves, Nancy, con tus ojitos, si te hizo sentido algo y en los próximos días experimentas algún tipo de molestia o dolor, estás reparando, tómalo con calma porque de todas maneras esa preocupación también genera más estrés, más cortisol y a la final la idea es que podamos liberar a nuestra psiquis de esto. Entonces, a todos los invito a que escuchen a su cuerpo, a que podamos conectarnos como dijo Eri, y siempre con mucho amor. Todo lo que está sucediendo es sabiduría pura de nuestro cuerpo y hay que tomarlo como tal. Confiar en que somos una tecnología perfecta y se está haciendo lo que se debe hacer. Así que ese es mi mensaje de biodescodificadora. Oye, Hermoso. y reiterarles que no estamos diciendo que no vayan al médico, que sí, que hay que atendernos desde la medicina tradicional, pero que también es importante atender todo eso que no hemos querido ver, toda esa información, y sobre todo si tienes algo repetido, ¿no? O sea, si ya encontraste un patrón y ya te cansaste, pues
biodescodificación puede ser la herramienta junto con hipnosis para ayudarte a resolver y entender qué es esta información que no has podido soltar y entender y hacerte la vida más ligera. Eso. La medicina desde la conciencia de que así como el cuerpo nos ayudó a transitar esa adaptación, nosotros podemos ayudarle al cuerpo con medicina para aliviar pues el estrés también físico que causan estas enfermedades. Increíble capítulo. Pues nos vemos la próxima semana con más información. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye bye.